Hola, espectadores. En este video les hablaré sobre los girocarros, una tecnología muy interesante que no es exactamente un automóvil ni una motocicleta. Lo clave es la manera en que estos aparatos se mantienen en posición vertical, es decir, mediante un giroscopio. Sí, los monocars o ciclocars, como prefieran llamarlos, se parecen mucho a primera vista, pero la diferencia principal es precisamente la presencia o ausencia de un giroscopio en los monocars. Dejaremos eso para otro episodio y pasemos a revisar el transporte monorriel estabilizado por giroscopio. Pónganse cómodos y que disfruten el video. En el lejano año de 1852, Jean-Bernard Léon Foucault, físico, matemático y astrónomo francés, presentó en la Academia de Ciencias de París un dispositivo llamado giroscopio. El informe estaba dedicado a los métodos experimentales para detectar la rotación de la Tierra en el espacio inercial. De ahí proviene el nombre giroscopio. El giroscopio es un dispositivo capaz de reaccionar a los cambios en los ángulos de orientación del cuerpo en el que está instalado, con respecto a un sistema de referencia inercial. El ejemplo más simple de un giroscopio es el trompo. Cuando el volante del giroscopio gira en cierto plano y tratamos de moverlo en un plano perpendicular al mencionado, el giroscopio se opondrá al esfuerzo, restaurando la posición original del eje de rotación. Como dice Wikipedia, un girocoche es un automóvil de dos ruedas. La diferencia entre una bicicleta o una motocicleta y un girocoche es que en la bicicleta el equilibrio dinámico lo proporciona el ciclista, y en algunos casos la geometría y la distribución de la masa de la propia bicicleta, así como los efectos giroscópicos de las ruedas. El control de una motocicleta se realiza mediante la precesión de la rueda delantera. En el girocoche, el equilibrio se mantiene mediante uno o varios giroscopios. El pionero de los vehículos estabilizados por giroscopio es, con razón, Louis Brennan, irlandés de origen, quien se mudó a Australia con sus padres cuando era joven. Al parecer, Louis tenía buenas aptitudes para la ingeniería. Comenzó su carrera como relojero y más tarde sirvió como sargento en el Servicio de Ingenieros de Victoria. En 1874 se le ocurrió la idea de crear un torpedo dirigido y 3 años después, en 1877, patentó su diseño de torpedo. Brennan viajó a Inglaterra en 1880 y presentó su invento al Ministerio de Guerra. Y finalmente, la patente fue comprada por una suma de alrededor de 100,000 libras esterlinas. En 1887, Brennan fue nombrado jefe de la fábrica de torpedos Brennan y trabajó como ingeniero consultor entre 1896 y 1907. En ese periodo, Louis se interesó por los giroscopios. Trabajó mucho con una locomotora monorraíl que se mantenía en posición vertical gracias al momento giroscópico de un volante giratorio. En 1903, patentó un sistema monorraíl estabilizado giroscópicamente que desarrolló para uso militar. Su primer modelo de demostración era una caja de 762 por 300 milímetros que contenía el sistema de balanceo. Sin embargo, eso fue suficiente para que el Consejo Militar recomendara una suma de 10,000 libras para el desarrollo de una máquina de tamaño completo. Sin embargo, su departamento financiero vetó esta decisión, pero el ejército encontró 2,000 libras de diversas fuentes para financiar el trabajo de Brennan. El 15 de octubre de 1909, el vagón se movió por primera vez por sus propios medios, transportando a 32 personas por la fábrica. El girolocomotor tenía unas dimensiones de 12.2 por 3 metros y estaba equipado con un motor de gasolina de 20 caballos de fuerza, lo que permitía alcanzar una velocidad de 35 kilómetros por hora. Un motor de gasolina independiente hacía girar un generador que alimentaba los giromotores eléctricos y el compresor. Por primera vez, se demostró con éxito el locomotor de tamaño completo al público. 10 de noviembre de 1909 en Gillingham, Inglaterra, en la exposición de 1910 en White City, Londres. Brennan construyó una vía de monorraíl de 1 milla de largo y llevó a unas 40 personas al mismo tiempo en su prototipo de 22 toneladas con el sistema giroscopio estabilizado Winston. Churchill, quien era el ministro del Interior en ese momento, iba a bordo. Él quedó tan impresionado que la semana siguiente trajo al primer ministro, a otros miembros del gabinete y a su familia para ver este milagro. La exhibición recibió el gran premio de la exposición.
Aunque la capacidad del vehículo para equilibrarse en un solo riel era impresionante, especialmente cuando estaba quieto, no tuvo éxito comercial. En parte por el temor de que los giroscopios pudieran fallar, y en parte porque cada vagón, ya sea de pasajeros o de carga, debía estar equipado con un giroscopio. ¿Cuándo terminó Brennan las pruebas de su vehículo? August, Scherl o Augusto, como prefieras. Un editor y filántropo alemán anunció una demostración pública del monorraíl giroscópico que desarrolló en Alemania. La demostración debía realizarse el 10 de noviembre de 1909 en el Zoológico de Berlín. La máquina de Scherl era un poco más pequeña que la de Brennan y tenía poco más de 5 metros de largo. Podía acomodar a 4 personas. Los giroscopios estaban ubicados debajo de los asientos y tenían ejes verticales. El servomecanismo era hidráulico y el motor era eléctrico. Hablando estrictamente, August Scherl simplemente proporcionó apoyo financiero. El mecanismo giroscópico fue desarrollado por Paul Froelich y el automóvil por Emil Falke. Por primera vez, el concepto de un giroautomóvil sin rieles fue descrito por Kenneth Brown en el libro Dos chicos en el Girocar. El primer Girocar construido en metal fue la invención de Piotr Petrovich Shklovsky. Cabe destacar el hecho de que Shklovsky también comenzó con girolocomotoras al mismo tiempo que Brennan y Scherlem. Además, los tres se conocían, mantenían correspondencia y, se puede decir, trabajaban juntos en cierta medida. Piotr Petrovich provenía de una familia noble y adinerada, ocupaba una posición alta en la sociedad y podía permitirse dedicarse a la invención con sus propios recursos. Su padre, consejero de Estado efectivo, envió a su hijo al Instituto Imperial de Jurisprudencia, de donde Shklovsky comenzó su carrera. Fue investigador judicial, subprocurador, juez de paz, vicegobernador y luego alcanzó la cima de su carrera. El cargo de gobernador en UBB, Kostromskoye en los años 1910 a 12 y Alanetskoye en los años 12 a 13 en las provincias. El problema era que a Piotr Petrovich no le interesaba el poder. Todo se le daba fácilmente por su talento, pero prefería trabajar con la técnica, no con papeles. Por eso, en julio de 1913, él por voluntad propia dejó para siempre el servicio público y se sumergió de lleno en la invención. Para ese entonces, ya era un ingeniero conocido en el extranjero, mantenía correspondencia tanto con Brennan como con otras mentes técnicas de Europa y él mismo tenía varias patentes. En 1909, Piotr Petrovich presentó solicitudes de patente para un sistema de balanceo giroscópico de transporte ferroviario simultáneamente en Rusia, el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Obtuvo todas las patentes excepto la rusa, ese mismo año o al siguiente, y solo los funcionarios nacionales revisaron su solicitud durante casi 5 años. Para obtener algún tipo de financiamiento, se necesitaba un modelo funcional, que Shklovsky demostró en 1911 en la Exposición Ferroviaria de San Petersburgo, dedicada al 75º aniversario de los ferrocarriles rusos. El modelo recibió un diploma de reconocimiento y siguió siendo solo un modelo. Ninguna de las dependencias se interesó en este invento. Entonces, Shklovsky viajó a Londres, donde presentó la idea a los directivos de la importante fábrica de automóviles Wolseley Tool y Motor Car Company. El proyecto de Shklovsky difería del de Brennan. Su idea era construir un girocoche, un vehículo que no requiriera rieles. La tarea parecía mucho más difícil, porque, en primer lugar, el automóvil es considerablemente más pequeño y no es fácil acomodar en él un mecanismo giroscópico voluminoso. En segundo lugar, sin guía, el conductor podía girar muy bruscamente, incluso para una giromáquina, y volcarla. Este problema debía solucionarse. 13 de noviembre de 1913, el primer girocoche de la historia recorrió el interior de la fábrica Wolseley. El vehículo resultó extremadamente pesado. 2.750 kilos, de los cuales 600 pesaba el volante de 1 metro de diámetro. Estaba equipada con 2 motores, uno de combustión interna convencional que accionaba un generador, el cual alimentaba un motor eléctrico que hacía girar el giroscopio. Es increíble cómo Shklovsky, una persona increíblemente talentosa pero sin ninguna formación en ingeniería, logró ensamblar todo esto en un girocoche relativamente pequeño. 28 de abril de 1914. Después de una serie de pruebas y una caída relacionada con un error del conductor, el propio Shklovsky condujo el girocoche por las calles de Londres.
También se realizaron espectaculares shows de relaciones públicas, durante los cuales los habitantes intentaron voltear el auto, pero ni siquiera pudieron hacerlo tambalear. El invento del ruso se convirtió en una sensación, siendo cubierto por todos los periódicos. Brennan vino a ver el Girocar y felicitó a su colega por el éxito. No obstante, la Primera Guerra Mundial inició en el verano de 1914. Esto puso fin a los desarrollos y, en general, dificultó mucho el traslado de Shklovsky entre San Petersburgo y Londres. Los caminos del conde y su asombrosa máquina se separaron. Peter Petrovich ya había trabajado mucho antes de la guerra en sistemas de estabilización de cañones, y ahora tenía una razón de peso para proponer al ejército toda una serie de proyectos interesantes de la misma índole. Entre ellos estaba el cañón naval equilibrado giroscópicamente, que no se veía afectado por el oleaje, así como el ortoscopio, un indicador de rumbo giroscópico. El último fue probado en el yate de vapor Estrela y en los aviones de Sikorsky, Ilya Muromets, pero nunca entró en producción en serie. La compañía Wolseley enterró el Girocar, junto con otros prototipos valiosos para evitar que cayeran en manos alemanas en caso de un desenlace desfavorable de la guerra. Posteriormente, planeaban desenterrar la máquina, pero algo salió mal. Tras la guerra, Shklovsky permaneció en la Rusia soviética, con todas las implicaciones que eso conllevaba. La verdad es que tuvo suerte. A Lenin le encantaban las novedades técnicas y los inventos sorprendentes. El 8 de septiembre de 1919, Piotr Shklovsky presentó un exitoso informe en el Congreso del Consejo Supremo de la Economía Nacional sobre la construcción de una línea ferroviaria giroscópica entre el Kremlin y Kuntsevo. En él, retomó su idea de 1911 con la esperanza de que las nuevas autoridades se interesaran en ella. Y estaba en lo cierto. Se reconoció el ferrocarril como un proyecto necesario e importante. A principios de los años 20 del siglo pasado, comenzó la construcción de un monorraíl experimental de 40 kilómetros desde Petrogrado hasta Gáchina. También comenzaron los trabajos preparatorios para la creación de un tren, compuesto por una locomotora de vapor y 2 vagones con una capacidad total de 400 personas. Pero para 1922 la dirección del partido comenzó a cambiar poco a poco. Vladimir Lenin, que ya no gozaba de buena salud, fue apartándose gradualmente de los asuntos. El financiamiento fue retirado cuando solo se habían construido 12 kilómetros de vía. Y Shklovsky, al darse cuenta de que aquí no tenía futuro y que más bien corría peligro, volvió a irse a Inglaterra, esta vez con su familia. Hizo una buena carrera como ingeniero en la sucursal británica de la famosa compañía, que se destacó por importantes desarrollos en el campo de los giroscopios y, por cierto, por la introducción de pilotos automáticos en la aviación. En 1938, Shklovsky logró finalmente que su girocoche oxidado fuera sacado de la tierra. La máquina fue restaurada, pintada y puesta en el Museo Wolseley. Es sorprendente, pero 10 años después, aún en vida del conde, durante una revisión del museo, la exhibición fue considerada sin valor y fue cortada para chatarra. Más tarde, los historiadores de la tecnología se lamentaban, pero ya era muy tarde. El propio Shklovsky falleció en silencio y tranquilidad en 1957, a la edad de 85 años. En 1921, la compañía Gisberger de Francia desarrolló un prototipo de automóvil giroscópico que un año después fue presentado en el Salón del Automóvil de París como un chasis desnudo. Se sabe que la máquina de 2 ruedas estaba equipada con un motor de 4 cilindros y una caja de cambios de 3 velocidades. Sin embargo, el prototipo no entró en producción en masa y quedó en el olvido. En 1927, Louis Brennan, quien en ese momento gozaba de honor y respeto trabajando en sistemas giroscópicos para la aviación, construyó un girocoche con el dinero de John Courtauld, que ascendía a 12.000 libras. Debajo de los asientos delanteros se encontraban 2 giroscopios que giraban en direcciones opuestas, en un plano horizontal a una velocidad de 3.500 revoluciones por minuto, gracias a motores eléctricos. Para generar la fuerza de retención suficiente, cada volante pesaba 91 kilogramos. El automóvil tenía un motor. 2 ruedas laterales se bajaban manualmente al detenerse, y si el conductor olvidaba bajarlas, el girocoche se equilibraba durante varios minutos gracias a la inercia de los volantes, y luego desplegaba el tren de aterrizaje automáticamente. Brennan mostraba la máquina a las empresas, pero este intento no tuvo éxito. En 1932, él falleció a la edad de 79 años. Fue atropellado por un auto durante una visita a Suiza
y su girocoche fue desmantelado posteriormente. Y en este episodio del video hablaremos sobre el inventor Charles Taylor del estado de Colorado, Estados Unidos, y sus prototipos de girocoches de una sola rueda. Uno de los primeros modelos fue desarrollado a mediados de los años 50. La máquina se construyó alrededor de una gran rueda, aparentemente de tractor, y mantenía el equilibrio mediante un giroscopio. Según el video casero en el que Taylor probaba un prototipo posterior construido a principios de los 60, la estabilidad en realidad era bastante buena tanto en línea recta como en las curvas. Taylor construyó una serie de prototipos funcionales y obtuvo una patente en 1964, además de demostrarle al Pentágono al menos uno de sus vehículos. Él esperaba que su vehículo pudiera usarse como un todoterreno. Es difícil imaginar en qué industria se podría utilizar un vehículo así. Sin embargo, desde el punto de vista del diseño de ingeniería, el monociclo giroscópico de Charles es algo fascinante. Por cierto, Taylor, quien falleció en 1997, tiene seguidores hoy en día. Estas imágenes lo confirman. El Ford Veyron se presentó por primera vez al público en 1961 en el Salón del Automóvil de Detroit como un autoconcepto. Los primeros bocetos de Veyron se hicieron en 1956 por Alex Tremulis, un conocido diseñador industrial greco-estadounidense. Él creía que su diseño de un automóvil de dos ruedas estabilizado giroscópicamente sería el máximo logro en la aerodinámica automotriz. En resumen, Tremulis esperaba que el Veyron fuera un verdadero avance que influiría en todo el diseño futuro de automóviles. Tremulis retomó su interés en el Veyron después de enterarse del concepto Tree de 1959, al que proclamaron como el auto más avanzado y exótico del mundo. Tremulis sentía que podía lograr más. Más o menos al mismo tiempo, la dirección de la empresa asignó a un nuevo empleado, Sid Mead, para trabajar con Tremulis en el Veyron, y juntos convencieron a la empresa de permitirles construir una versión a escala real del automóvil. El desarrollo de un sistema giroscópico, capaz de mantener el girocar, se consideró demasiado costoso para un auto de exhibición. Y se añadió un par de ruedas en soportes externos a la estructura para mantener el Veyron en posición vertical en el stand de exhibición. Sin embargo, la rueda delantera era direccional, y el motor eléctrico instalado aceleraba el auto de exhibición con carrocería de fibra de vidrio hasta aproximadamente 8 km por hora. El Veyron debutó en 1961 y se convirtió en uno de los últimos proyectos de Tremulis en Ford. Sin embargo, continuó desarrollando la idea del girocoche de dos ruedas durante mucho tiempo después de dejar la compañía. El concepto de 1962 fue destruido debido a un incendio que ocurrió. Hasta nuestros días, solo se ha conservado una pequeña maqueta del Veyron, que fue vendida en una subasta en 2012 por $40,000. Louis Sweeney obtuvo una patente estadounidense para un sistema automático de estabilización para vehículos inestables en marzo de 1964. Junto con sus socios, su hermano Ernesto Sweeney y su amigo Gary Ferreira, Louis, en 1962, diseñó y construyó un pequeño giro monorriel en el patio trasero para probar el concepto. Funcionó con éxito durante varios años y fue demostrado a la prensa en varias ocasiones. El equipo también desarrolló un automóvil de dos ruedas basado en la misma tecnología de estabilización giroscópica. A mediados de los años 1960, Thomas Summers desarrolló y patentó toda una familia de girocaminones ligeros y compactos, que planeaba utilizar en calles estrechas de la ciudad, senderos forestales y caminos de montaña. En su empresa Summers Gyro, él ensambló dos prototipos con una capacidad de carga de 360 kilogramos y 2,5 toneladas, pero nadie les prestó mucha atención. Y ahora hemos llegado al prototipo funcional de tamaño completo Gyro X, que une a Alex Trimales, Thomas Summers y Louis Sweeney. Gracias a los esfuerzos de estos tres, en 1967 se logró otro experimento relativamente exitoso de construir un vehículo de dos ruedas con estabilización giroscópica en las instalaciones de la empresa. La idea era tan simple como un chupete.
La máquina de 2 ruedas para una sola persona era impulsada por un motor de 1275 centímetros cúbicos con una potencia de 80 caballos de fuerza y se estabilizaba mediante un giroscopio ubicado frente al conductor, con un régimen de trabajo de 4 a 6.000 revoluciones por minuto. Gracias a esa alta frecuencia de rotación, el peso del volante era de solo 12 kilogramos. Gracias a la excelente aerodinámica, la velocidad máxima del aparato era de 200 kilómetros por hora, y el consumo a velocidad de crucero de 90 debía ser de un poco menos de 3 litros por cada 100 kilómetros. Estoy de acuerdo, hoy en día eso se puede lograr con un auto híbrido de 4 ruedas. Pero eso fue en los años 60. En ese tiempo, en Estados Unidos, un consumo de 25 a 30 litros por cada 100 kilómetros para un automóvil de pasajeros era la norma. Estaba construido con metal alado y, en general, mostraba las características calculadas y tenía suficientes características de diseño para evitar caídas. Un par de ruedas laterales elevadas protegían contra caídas a altas velocidades, por ejemplo, en las curvas, y la disminución de la velocidad de rotación del giroscopio provocaba el despliegue automático del tren de aterrizaje de 2 pequeñas ruedas de apoyo a los lados de la rueda trasera. Es interesante que, para compensar las fuerzas longitudinales del giroscopio, los ingenieros hicieron la máquina lo suficientemente larga, colocando el giroscopio en su centro geométrico. No es perfecto, por supuesto, pero como opción, fue creado pensando en el futuro. Este auto deportivo, diseñado para el éxito, debía convertirse en el antecesor de toda una gama de giromóviles, desde pickups familiares de 2 ruedas hasta, ¿por qué no?, monstruos anfibios color caqui con una inscripción intimidante en el costado. Desafortunadamente, el rotor, específicamente el problema de hacerlo girar, se convirtió en la principal desventaja. Incluso en las condiciones más favorables, el conductor necesitaba al menos 3 minutos para hacerlo girar hasta la velocidad de funcionamiento. Se desconoce el destino final de la historia, pero por lo visto, la máquina nunca pasó de los modelos de demostración. Tal vez la gasolina era demasiado barata en ese entonces, o tal vez los estadounidenses simplemente no pudieron renunciar a su amor por los acorazados de 6 metros de Detroit. O quizá los mercadólogos perdieron la guerra publicitaria contra sus competidores. Y aquí está el vehículo creado por la compañía en 1993. En el video se muestra cómo maniobra en el estacionamiento. La parte trasera del Jastreb era algo así como una motocicleta, pero el resto estaba bajo una carcasa. Durante el desarrollo, la compañía se inspiró en Tuotian Punion, los trabajos de Alex Trimales. Luego, en los 90, el Jastreb se desvaneció en el anonimato. Aquí está la giromotocicleta. La perspectiva de evitar que un vehículo de 2 ruedas se vuelque suena como una solución sencilla para aumentar la seguridad de la motocicleta. Sin embargo, en el caso que apareció en 2017, el Gira, la motocicleta resultó poco práctica y algo ridícula. El último video de este dispositivo tiene 5 años, lo que sugiere que el proyecto se ha estancado. No obstante, los ingenieros del consorcio retomaron la idea y recientemente propusieron su versión del Gira, la motocicleta STO. Daniel Kim llegó a la conclusión de que la selección natural fue injusta con el transporte giroscópico y que las desventajas de los girocarros no impiden hacer un nuevo intento. En consecuencia, el factor más importante al desarrollar el modelo fue aprovechar al máximo las ventajas del giroscopio. En primer lugar, 2 ruedas en línea permiten que el girocarro sea tan estrecho como se desee, como una motocicleta. De todos los predecesores de Kim, solo Alex Tremales aprovechó esto al crear. Kim fue aún más lejos y diseñó una máquina que no se diferenciaba de una motocicleta en nada, excepto por el giroscopio. Es estrecho. Puede pasar tranquilamente por los atascos, circulando entre los carriles. Al mismo tiempo, supera mucho a la motocicleta en estabilidad y, en consecuencia, puede tomar las curvas a una velocidad mucho mayor, casi sin inclinar la carrocería. Por cierto, Kim prestó especial atención precisamente a cómo toma las curvas. Para evitar los errores de sus predecesores, él les dio a los volantes de inercia un grado adicional de libertad, colocándolos en un marco suspendido móvil controlado por la electrónica de los volantes de inercia. Los 1-2 son pequeños y giran rápidamente. Saludos a Tom Summers. Sin embargo, Lead Motors aún no revela las cifras exactas. Se mueve gracias a 2 motores en las ruedas con una potencia total de 40 kilovatios.
sus volantes de inercia aún cumplen la función de almacenar energía, cuyos excedentes se transfieren a la red interna del vehículo. Uno está diseñado exclusivamente como un automóvil urbano o incluso como una motocicleta. Detrás del asiento del conductor hay un espacio adicional bastante estrecho, donde se puede poner algún equipaje o sentar a un compañero. Sin embargo, el boceto presentado por los desarrolladores sugiere que el pasajero no estará muy cómodo, aunque las motocicletas se posicionan como de 2 plazas. Según cálculos, una sola carga de las baterías de litio debería bastar para recorrer unos 300 kilómetros, suficiente para condiciones urbanas. La carga toma de 4 a 6 horas. La velocidad máxima declarada del auto conceptual es de 190 kilómetros por hora. Acelera de 0 a 100 en 6 segundos. La seguridad del conductor está garantizada no solo por la imposibilidad de volcarse, sino también por los cinturones obligatorios y el sistema de bolsas de aire. En cuanto a los dispositivos electrónicos, los creadores afirman que es posible encenderlo desde un teléfono inteligente, así como la presencia de otras comodidades automotrices, como el sistema multimedia, la navegación y la computadora de a bordo. En general, uno quiere creer en este desarrollo. Este concepto de moto urbana es probablemente el más cómodo, estable y seguro de los que han surgido recientemente. Los creadores afirman que, cuando comience la producción en serie, costará no más de $16,000. Pero sabemos que las declaraciones preliminares a menudo no coinciden con la realidad. De cualquier manera, ya han pasado más de 7 años desde esas declaraciones. Y por último, simplemente no puedo dejar de mencionar el canal cuyo autor literalmente en el último mes comenzó a trabajar en el proyecto de Geracara. La idea es muy interesante y la sigo de cerca personalmente. Como pueden ver, al rastrear más de un siglo de intentos de crear girócaros, resulta que hasta el momento ninguno de ellos ha demostrado ser viable comercialmente ni se ha producido en serie. Los intentos de crear esta tecnología continúan, y el tiempo dirá qué sucederá después. Sin embargo, no hay que olvidar que el transporte estabilizado por giroscopio hoy en día está bastante extendido. Es lo mismo que el Segway o la innumerable cantidad de monociclos eléctricos. Todos ellos utilizan una tecnología que fue probada y perfeccionada por personas como Shklovsky, Brennan, Tremales, Summers y muchos otros. Tampoco es posible imaginar la construcción naval moderna ni la aviación sin giróscopos. Incluso en el teléfono inteligente que tienes en las manos o que está cerca de ti, hay un giróscopo instalado. Con esto, amigos, concluyen mis palabras sobre los girocoches. Espero que el material les haya interesado. Si es así, les pido apoyo. Como siempre, den like, compartan y suscríbanse. Estuvo con ustedes Crossmoto.